¿Por qué guardas silencio ante una injusticia? ¿Por qué prefieres seguir a la manada en lugar de pensar por ti mismo? ¿Por qué aceptas reglas absurdas sin cuestionarlas? La respuesta es simple y a la vez terrible. Eres un cobarde. La naturaleza ya lo sabía hace más de 100 años. Descubrió que somos animales de rebaño disfrazados de seres humanos. Y hoy, esta cobardía no es solo un defecto personal. Está destruyendo nuestra libertad y entregando el mundo a quienes desean controlarnos. Prepárate para descubrir verdades incómodas sobre ti y nuestra sociedad. El origen primitivo de tu cobardía. Tu cobardía tiene 3 millones de años. No es tu culpa. Está grabada en tu ADN desde que el primer ser humano tuvo miedo de ser expulsado de la tribu. Imagina la escena. Estás en una tribu africana de 30 personas, rodeado de leones hambrientos, manadas de hienas, otras tribus que desean tu territorio. Tu supervivencia depende al 100% de permanecer en el grupo. Cuestionar al líder sobre dónde cazar. Riesgo de ser apartado. Criticar las reglas de la tribu. Expulsión. Y ser expulsado significaba una cosa: un final lento y solitario en la sabana. Por eso, incluso hoy, tu corazón late rápido cuando necesitas discrepar con alguien en público. Por eso tus manos sudan cuando te enfrentas a una autoridad. Por eso tu voz tiembla cuando defiendes una idea impopular. Tu cuerpo aún cree que está en tiempos prehistóricos, donde discrepar podría significar tu fin. La naturaleza lo comprendió con total claridad. Lo llamó el instinto de rebaño. Estamos biológicamente programados para buscar seguridad en el grupo por encima de todo. La sensación de impotencia moderna. En 1953, un brillante psicólogo llamado Ricardo Montaner advertía sobre algo aterrador que estaba ocurriendo en las sociedades modernas. Notó que las personas estaban desarrollando lo que él llamó una sensación de impotencia. Se sentían demasiado pequeños, demasiado insignificantes para hacer una diferencia real en el mundo. Montaner observaba el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las sociedades se hicieron mucho más complejas, más llenas de reglas, más distantes del control de cada persona. La gente comenzó a sentirse como hormigas perdidas en una máquina gigante que ni entendían ni controlaban. Y cuando te sientes verdaderamente impotente, ¿qué haces por instinto? Entregas tu libertad personal a líderes que prometen resolver todos tus problemas por ti. Dejas que otros tomen tus decisiones más importantes. Dejas que otros piensen y elijan en tu lugar. Es mucho más fácil mentalmente obedecer sin pensar que asumir la terrible responsabilidad de comandar tu propia vida. El avance silencioso del control. En los últimos 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el control gubernamental ha avanzado silenciosa pero constantemente por todo el mundo occidental. Comenzó lentamente, casi imperceptible, como una enfermedad que se extiende gradualmente por el cuerpo político hasta infectar todos los órganos vitales. La vigilancia masiva se introdujo como protección temporal contra terroristas. Es solo por unos años, dijeron los políticos, hasta que la situación internacional mejore. 20 años después, estamos más vigilados que cualquier ciudadano de la Unión Soviética. Cámaras de reconocimiento facial en cada esquina, micrófonos siempre encendidos en nuestros teléfonos móviles, algoritmos de inteligencia artificial rastreando cada clic, cada compra, cada movimiento, cada conversación. La mayoría de la gente aceptó todo esto sin quejarse. ¿Por qué? Miedo. Miedo a los terroristas, miedo a los criminales, miedo a cualquier cosa que las autoridades dijeran que debíamos temer. Luego llegó la creciente censura, también cuidadosamente vendida como protección necesaria. Primero solo se censuraron algunas ideas consideradas extremadamente peligrosas. Necesitamos detener el discurso de odio, dijeron los censores. Luego, algunas palabras específicas fueron completamente prohibidas. No podemos permitir que se difunda información falsa, explicaron pacientemente. Ahora tenemos algoritmos de inteligencia artificial que deciden automáticamente qué puedes y qué no puedes ver en Internet, qué opiniones puedes expresar, qué preguntas puedes hacer. Y la mayoría de la gente acepta todo esto sin reaccionar. ¿Por qué? Porque no quieren ser etiquetados como extremistas, negacionistas, teóricos de la conspiración. La burocracia como cáncer social. La burocracia estatal ha crecido como un cáncer, extendiéndose por cada aspecto de la vida privada. Hoy necesitas un permiso oficial del gobierno para prácticamente cualquier actividad humana básica. Construir una casa en tu propio terreno, abrir un pequeño negocio, educar a tus hijos en casa, contratar a un empleado, vender productos caseros, incluso talar un árbol en tu propio jardín.
Los impuestos se han vuelto tan altos que la mayoría de la gente literalmente trabaja la mitad del año solo para pagar al gobierno. Entre impuestos directos, indirectos, tasas, contribuciones obligatorias e inflación creada deliberadamente, más del 50% de todo lo que producimos va directamente a las arcas estatales. Estamos más gravados que los siervos medievales, pero pagamos todo en silencio, sin quejarnos, sin cuestionar. ¿Por qué? Porque nos han convencido de que es nuestro deber sagrado como ciudadanos y que los impuestos son el precio ineludible de la civilización. El diagnóstico de la decadencia. En 1978, un misterioso autor identificado solo por las iniciales AES hizo una observación que resultó ser profética. Cuando el coraje colectivo disminuye, esta es la señal más clara de que una civilización entera está entrando en una decadencia irreversible. Cuando la gente deja de luchar por su propia libertad, la opresión severa no solo se vuelve posible, se vuelve inevitable. Tuvo absolutamente razón. Una sociedad compuesta principalmente por cobardes siempre produce personas que quieren controlarlo todo, de la misma manera que los pantanos estancados siempre producen mosquitos. No porque estas personas controladoras sean especialmente poderosas, inteligentes o carismáticas, sino porque encuentran un terreno psicológico fértil en millones de personas que realmente prefieren ser mandadas antes que asumir la responsabilidad de comandar sus propias vidas. La revolución psicológica silenciosa. ¿Cómo llegamos exactamente a este punto histórico? La respuesta reside en la profunda revolución psicológica que nuestra sociedad ha experimentado gradualmente durante las últimas 6 décadas. Creamos deliberadamente una cultura completamente basada en la validación social externa como el valor absoluto supremo. Desde muy jóvenes, todos los niños aprenden que ser aceptado por el grupo es infinitamente más importante que ser auténtico, veraz o valiente. La aprobación externa constante se ha convertido literalmente en nuestra droga más adictiva. Piensa con total honestidad en tu propia infancia. ¿Recuerdas cada vez que hacías algo verdaderamente creativo, original o diferente? Algún adulto responsable inmediatamente decía: deja de llamar la atención innecesariamente, no seas raro, ve a jugar como los otros niños normales. 12 años enteros de escuela formal fueron 12 años consecutivos de condicionamiento psicológico, planificado e intensivo para producir empleados corporativos obedientes, no ciudadanos libres y pensadores críticos independientes. El poder adictivo de las redes sociales. Luego llegaron las redes sociales digitales y amplificaron enormemente este problema psicológico existente. Ahora llevas un medidor de aprobación funcionando 24 horas al día en la palma de tu mano. ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos corazones? ¿Cuántos comentarios positivos? Tu cerebro libera automáticamente dopamina, serotonina y otras sustancias químicas del placer cada vez que recibe cualquier forma de validación en línea, creando un ciclo cerebral verdaderamente adictivo que compite con las drogas duras. Los algoritmos de las redes sociales empeoran mucho esta situación ya problemática. Fueron diseñados cuidadosamente para maximizar tu tiempo de pantalla y tu compromiso emocional. ¿Cómo logran esto tan eficientemente? Mostrando exclusivamente contenido que confirma tus creencias y prejuicios actuales y que provoca reacciones emocionales intensas. Literalmente quedas atrapado en una burbuja de realidad artificialmente perfecta, completamente aislado, donde parece que absolutamente todo el mundo está de acuerdo contigo en prácticamente todo. La confusión entre legalidad y moralidad. Lo peor de todo no es siquiera esta dependencia insana de la aprobación social externa. El peor problema es que esta dinámica psicológica ha creado una terrible y extremadamente peligrosa confusión mental entre legalidad y moralidad. La gran mayoría de la gente hoy cree con fervor casi religioso que si algo está legalmente permitido, entonces es automáticamente moralmente correcto. Si algo está legalmente prohibido, entonces es automáticamente moralmente incorrecto. Hemos olvidado por completo que los gobiernos también crean rutinariamente leyes profundamente inmorales e injustas. La servidumbre forzada fue completamente legal durante siglos. Las atrocidades históricas de los regímenes autoritarios extremos fueron totalmente legales dentro de sus países. La segregación racial fue perfectamente legal. La persecución religiosa sistemática fue totalmente legal en la Unión Soviética. Algunas de las mayores atrocidades e injusticias de la historia se cometieron dentro de la más estricta legalidad formal, con enorme aprobación popular y el apoyo entusiasta de millones y millones de ciudadanos respetuosos de la ley. El mecanismo de la destrucción. Un psicólogo llamado Dr. Ernesto Robles identificó un patrón terrible y predecible que llamó el continuo de la destrucción. Siempre comienza pequeño y aparentemente inofensivo,
pero gradualmente escala hasta alcanzar atrocidades literalmente inimaginables. Primer paso. Algunas minorías específicas son sutilmente reprimidas y marginadas. Nada muy obvio al principio, solo algunas limitaciones relativamente pequeñas y aparentemente razonables. La mayoría de la gente permanece en silencio porque estas limitaciones no los afectan personalmente. Segundo paso. Llega la justificación intelectual, moral e ideológica de la creciente represión. Realmente merecen este trato especial. Son realmente peligrosos para la seguridad de la sociedad. La sociedad comienza a aceptar que algunos grupos son fundamentalmente diferentes, esencialmente inferiores o naturalmente amenazantes. Tercer paso. Las medidas autoritarias escalan sistemáticamente hasta alcanzar una persecución abierta, sistemática y masiva. Pero cuando finalmente llegamos a este punto terrible, es demasiado tarde para cualquier resistencia social efectiva. La deshumanización gradual. Existe un mecanismo psicológico específico que explica cómo personas perfectamente normales pueden llegar al punto de apoyar o incluso cometer directamente las peores atrocidades históricas imaginables. Cuando uno es testigo de un sufrimiento injusto y no hace absolutamente nada concreto para intentar detenerlo, la mente entra automáticamente en un estado de tensión cognitiva grave. Para reducir esta tensión mental insoportable, el cerebro comienza automáticamente a devaluar, disminuir y gradualmente deshumanizar a las víctimas del sufrimiento que se presencia. Este proceso gradual de deshumanización psicológica es extremadamente sutil e imperceptible al principio. Primero, simplemente se deja de ver a ciertas personas como completamente humanas. Luego, progresivamente se deja de sentir empatía real por ellas. Finalmente, uno puede aceptar fácilmente o incluso apoyar activamente prácticamente cualquier cosa que les suceda. La dependencia económica sistemática. El sistema financiero moderno fue estructurado cuidadosa, intencional y deliberadamente para crear la máxima dependencia psicológica en las masas populares. Deudas universitarias prácticamente imposibles de pagar que duran décadas. Hipotecas residenciales a 30 años que convierten a familias enteras en esclavas. Tarjetas de crédito con intereses compuestos abusivos. No puedo permitirme arriesgar mi posición actual. Tengo muchas facturas que pagar y una familia entera que mantener. Esta dependencia financiera artificial no es accidental. Las autoridades políticas y económicas saben perfectamente que las personas financieramente desesperadas y dependientes son siempre políticamente controlables y manipulables. Ejemplos de coraje extraordinario. Ocasionalmente, como un rayo de sol abriéndose paso entre nubes oscuras, aparece alguien extraordinario que rompe por completo este patrón social destructivo. Víctor Pérez fue un joven madrileño completamente común, que creció durante el apogeo del régimen comunista más sistemáticamente opresivo de la historia humana. Su propia madre trabajaba directamente en las altas esferas del KGB. Aún así, sabiendo perfectamente los enormes riesgos que implicaba, Víctor tomó la decisión consciente de fundar un grupo de resistencia clandestino llamado Rusia Libre. Víctor fue efectivamente capturado por el KGB y pasó 5 años enteros en campos de trabajo forzados siberianos bajo las condiciones más brutales imaginables. Cuando fue finalmente liberado, un valiente periodista occidental logró encontrarlo en secreto y le preguntó si lamentaba sus elecciones. La respuesta fue simple. No me quedé en silencio cuando debí hablar. Hice exactamente lo que tenía que hacer como ser humano, aun sabiendo perfectamente que mi contribución individual sería muy pequeña y probablemente inútil. La naturaleza del coraje moral. ¿Por qué exactamente Víctor fue una excepción histórica tan extraordinaria? Porque el coraje moral real y auténtico requiere estar psicológica, emocional y espiritualmente dispuesto a sacrificar literalmente todo lo que la vasta mayoría de la gente considera más importante. La familia, la seguridad personal, el confort material, la aprobación social, el prestigio, la carrera, a veces incluso la propia vida física. El coraje moral significa estar dispuesto a ser ridiculizado públicamente, socialmente aislado, perseguido políticamente, empobrecido económicamente, agredido físicamente, incluso brutalmente silenciado por tus principios y convicciones morales más profundos. Significa elegir conscientemente la verdad incómoda y peligrosa por encima de la popularidad social inmediata, la justicia inconveniente y arriesgada por encima de la seguridad personal garantizada, la autenticidad dolorosa y aislada por encima de la aprobación externa constante. El futuro de la humanidad. La naturaleza predijo con precisión quirúrgica 2 tipos humanos fundamentales que dominarían el futuro de la humanidad. El último hombre,
Una criatura psicológicamente cómoda, segura y satisfecha que evita sistemáticamente todo riesgo, desafío, conflicto o posibilidad de sufrimiento. Inventamos la felicidad, dice, parpadeando con pequeña y mediocre satisfacción. El Übermensch, ese individuo extraordinario que logró superar completamente sus instintos de rebaño primitivos, que desarrolló la capacidad y el coraje para crear valores morales independientes propios, que se atreve a vivir peligrosamente, a crecer constante y continuamente. La inversión final. Si la cobardía colectiva continúa dominando, el destino de la civilización occidental está matemáticamente sellado. Ayn Rand predijo lo que técnicamente llamó la inversión final. Un mundo de control total y absoluto, donde el gobierno es absolutamente libre de hacer literalmente lo que desee y los ciudadanos comunes solo pueden actuar con permiso explícito de las autoridades competentes. Ya necesitamos licencias burocráticas del gobierno para trabajar en la mayoría de las profesiones, permisos oficiales para construir prácticamente cualquier cosa, certificaciones estatales obligatorias para enseñar, autorizaciones legales específicas para vender productos o servicios. La inversión final se venderá inevitable y sistemáticamente a las masas populares como protección necesaria, seguridad garantizada y cuidado paternal. Y los cobardes aplaudirán con entusiasmo porque realmente prefieren la seguridad de control total garantizado a la libertad peligrosa e incierta. La elección definitiva. La cobardía no es solo un defecto personal aislado. Es una elección colectiva consciente que estamos haciendo todos los días, millones de veces a través de pequeñas decisiones aparentemente sin importancia. Cada vez que permanecemos cómoda y cobardemente en silencio ante una injusticia obvia. Cada vez que aceptamos pasiva y automáticamente una regla claramente absurda y opresiva. Conviértete en quien eres, declaró la naturaleza como un imperativo moral fundamental. Pero solo las personas verdaderamente valientes pueden descubrir quiénes son realmente debajo de todas las máscaras sociales, expectativas externas y programación psicológica. La única salida real es una minoría valiente verdaderamente dispuesta a pagar el terrible precio de la resistencia moral. La alternativa inevitable es un mundo donde la fuerza bruta gobierna absolutamente todo y la libertad se convierte en solo una palabra sin vida en libros de historia polvorientos. ¿Tienes el valor moral de ser un individuo auténtico? ¿O prefieres seguir cobardemente siendo solo otro animal obediente en el rebaño? La elección es exclusivamente tuya. La humanidad está al borde del abismo. La pregunta que define nuestra era es: ¿seguirás siendo un cobarde o te atreverás a ser un individuo? La resistencia contra la cobardía colectiva siempre comienza con pequeños actos individuales de honestidad intelectual brutal. Y tal vez, solo tal vez, descubrirás que eres mucho más valiente de lo que jamás imaginaste posible.